y su recepción en el derecho colombiano. El reconocimiento de los derechos indígenas es el resultado de un movimiento nativo reivindicatorio de los años 60. Prueba de esto son las diferentes declaraciones internacionales que versan sobre la discriminación de los pueblos indígenas en América. Estos documentos reconocen que entre los indígenas existe una tradición sobre la propiedad de la tierra muy diferente a la concepción clásica europea de carácter mercantilista. En la protección de esta costumbre es necesario resaltar el papel del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en especial la interpretación que el artículo 21 de la Convención Americana ha hecho la Corte Interamericana. La Corte Interamericana, desde el año 2001, ha fijado las obligaciones que se derivan del derecho a la propiedad colectiva. Primero, los estados están en la obligación de regular un procedimiento para la titulación de los territorios indígenas. Y además, la titulación de estos territorios debe adelantarse dentro de un término razonable. Así, para la Corte Interamericana, las dilaciones injustificadas constituyen per se una vulneración de la Convención Americana. Fundamentales en relación a las medidas de prevención, evitando el daño contingente que se pueda causar a un derecho colectivo. En segunda medida, medidas de cesación cuando ese daño colectivo se convierte en una amenaza fehaciente que puede violentar un derecho colectivo como el derecho al medio ambiente. Y como tercera parte, una medida de restablecimiento que se relaciona cuando el daño contingente ya se ha cometido o se ha vulnerado ese derecho colectivo. Bueno, en relación a los aparatos eléctricos y electrónicos, se relaciona con el principio de responsabilidad extendida, es decir, el gobierno nacional y el productor de aparatos eléctricos y electrónicos, cabezas máximas de la responsabilidad extendida en el ordenamiento jurídico colombiano, deben establecer sistemas de recolección no solo en el momento de producción, sino al momento de la disposición final de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Cabe recordar que los aparatos eléctricos y electrónicos y sus residuos son de carácter peligroso, que generan contaminación ambiental. Es decir, hay que aterrizar el derecho ambiental en ciertas agentes contaminantes que verdaderamente sí causan un daño, que verdaderamente sí violentan el derecho al medio ambiente. Y ahí, en Colombia, de ahí extraemos una preconclusión. En Colombia hay ordenamiento jurídico y hay una vasta normatividad sobre regulación de aparatos eléctricos y electrónicos, pero en ninguna de estas normatividades se contempla ningún mecanismo o instrumento jurídico que permita hacer efectivas esas garantías de tratamiento adecuado, de recolección y disposición de aparatos eléctricos y electrónicos. Es ahí donde la acción popular se configura como el mecanismo que entra a suplir ese vacío normativo en relación a la responsabilidad extendida de aparatos eléctricos y electrónicos. ¿En qué sentido? Medidas de prevención. Establecemos que es deber del ambiente en el departamento del Valle del Cauca para un periodo 2011-2016. Con el paso de los años y de los daños ocasionados al medio ambiente, el hombre ha logrado estados de conciencia, pero que no vienen a ser significativos para el grado que tiene la problemática medioambiental mundial, puesto que es mayor el daño que se ha causado que el intento mismo por repararlo. El hombre no vislumbró desde el primer momento los daños irremediables que se veían venir. Hoy, después de un sinnúmero de lesiones causadas en el medio ambiente, los mecanismos jurídicos nacionales e internacionales se quedan cortos para los pasos agigantados que estamos recorriendo en pro de la destrucción. Colombia no es ajena a esta problemática medioambiental por la que está pasando el planeta Tierra. La minería es una actividad muy común en muchos de sus departamentos. Claro está, debido a la gran riqueza existente en el suelo y el subsuelo del país. El Valle del Cauca, por su parte, cuenta con diversas fuentes de explotación minera, entre ellas la de oro. Actualmente en este departamento, las zonas más preocupantes de extracción de minería ilegal son las del Pacífico, específicamente la cuenca del río Dagua, kilómetro 128 entre la vía Cali y Buenaventura, donde se encuentran albergadas alrededor de 8.000 personas que trabajan a diario extrayendo el preciado metal, pero a su vez desechando y no atendiendo principios internacionales básicos que apuntan al equilibrio armónico entre desarrollo económico y gasto de la oferta ambiental, como lo es el desarrollo sostenible. Los mecanismos nacionales de protección de medio ambiente han resultado realmente ineficaces, y ni hablar de la gestión de las corporaciones autónomas regionales, porque ha sido realmente estéril. Es por esa razón que hemos desarrollado este proyecto encaminado a demostrar responsabilidad internacional del Estado colombiano por incumplimiento de las obligaciones internacionales, pero
sin existir daño a un tercer Estado. La regla general del derecho internacional apunta que se genera responsabilidad cuando un daño le causa un daño a otro Estado. Nosotros nos hemos apartado de esa teoría, no con el ánimo de negarla, sino de ampliar la procedencia de la responsabilidad internacional de los Estados. Bajo el hipotético que los Estados quebranten normas de derecho internacional, es decir, tratados internacionales que ha suscrito, responderán internacionalmente en virtud de la resolución 56 del año 83 de la Asamblea General de Responsabilidad por algo denominado ilicitud. Comprendiendo esto, el Estado colombiano se le ha sido imposible garantizar estas obligaciones derivadas de tratados internacionales de derechos humanos y de protección ambiental. El derecho a la vida y a la salud están directamente relacionados con estas prácticas, entendiendo el derecho a la salud no solo como la atención oportuna y adecuada que se brindan las EPS, sino como lo ha dicho la Corte Constitucional, con la integración de los principales factores determinantes de la salud, como lo son el acceso al agua limpia potable, como lo son el acceso a unas condiciones sanas de alimentación y el acceso a un medio ambiente sano. El Estado colombiano no ha podido garantizar estas obligaciones y lo vemos a diario en las actividades de extracción de minería ilegal, con el vertimiento de productos químicos a las fuentes hídricas del departamento, específicamente del mercurio, atentando directamente contra la vida y la salud de las personas, pero además incumpliendo compromisos internacionales como los adquiridos con la Convención de Río, específicamente el principio de precaución. Finalmente, ante el fracaso y politización que se ha vivido, debemos plantear que es necesaria una reestructuración en las políticas públicas de protección ambiental, además de una reestructuración en el manejo y gerencia de las autoridades ambientales, y por qué no, la creación de una superintendencia ambiental que tenga facultades de imponer multas, expropiaciones e indemnizaciones que tengan como finalidad suplir el daño que se ha causado. Y finalizo diciendo que la tierra provee lo suficiente para satisfacer las necesidades de cada hombre, pero no la avaricia de cada hombre. Mahatma Gandhi, muchas gracias.